Y miren, Sonora fue localizado con vida el influencer Fernando Angulo López, mejor conocido como Ranchero 95. Muere otro amigo más de Marquitos Toy. Si la Viuda Negra y Marquitos Toy hicieran una competencia, muy desigual no quedaría, ya que parece que todos los que se acercan a este chico están firmando su tumba. Esto luego de que se diera a conocer que el Ranchero 95, luego de haber desaparecido, terminó de la misma manera que su hermano. ¿Pero quién lo hizo? ¿Por qué le están haciendo esto a puros allegados de Marquitos Toy? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El lunes 8 de abril amaneció con un aire extraño en Rayón, Sonora. Para muchos era un día cualquiera, una jornada más bajo el sol seco del norte, con la rutina marcada por el calor y el polvo de caminos que parecen repetir siempre el mismo destino. Pero para algunos, especialmente aquellos que vivían entre pantallas, cámaras y corridos que cruzan los límites de la realidad y el espectáculo, algo no estaba bien. La noticia comenzó a circular primero en voz baja, luego en publicaciones entre líneas, hasta que finalmente se confirmó lo que muchos temían. Fernando Angulo López, mejor conocido como el Ranchero 95, no había vuelto a casa, no había subido más historias, no había contestado mensajes. No había dado señales desde la tarde del 7 de abril, cuando fue visto por última vez en la colonia centro de Rayón. La desaparición no fue anunciada con sirenas ni desplegados. Fue un silencio que se extendió como sombra. Uno que dolía más porque Fernando no era un desconocido. Era una figura querida entre los seguidores del contenido rural. Un tipo sencillo que se había ganado el cariño del público mostrando su vida en el campo, montando caballos, cocinando con leña, entre vacas, tractores y tradiciones que evocaban el orgullo norteño. Pero no solo eso, Fernando también era parte del selecto círculo de creadores de contenido ligados al fenómeno narco-influencer que, desde hace años, inunda redes sociales con una mezcla explosiva de ostentación, poder, armas, camionetas blindadas, mujeres y corridos tumbados. Había aparecido en videos con Kevin Toys y Marquitos Toys, dos hermanos que pasaron de la farándula digital al radar de las fiscalías tras múltiples señalamientos por su presunta cercanía con los Chapitos. También había sido grabado junto al cantante El Panther, conocido por su cercanía a figuras del narcotráfico y por entonar temas que, más que contar historias, parecían enviar mensajes. En ese entorno la línea entre fama y peligro siempre fue delgada, y Fernando caminaba sobre ella como quien cree que nada le puede pasar mientras esté sonriendo frente a una cámara. Esa tarde del 7 de abril, Fernando salió de su casa en Rayón diciendo que volvería en unas horas. Llevaba su celular, su sombrero de siempre y, según algunos conocidos, una cita agendada con un contacto para grabar contenido en una ranchería cercana. Lo que ocurrió después es un misterio. No llegó al rancho, no volvió a casa. Su teléfono dejó de emitir señal poco después de las 6 de la tarde. Desde entonces no hay rastro, ni una foto, ni una llamada, ni un mensaje. Solo un vacío. Al día siguiente su familia comenzó a buscarlo. Primero con llamadas, luego con visitas a hospitales, retenes, comandancias. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora emitió una ficha con sus datos, foto y señas particulares. En ella se indicaba que tenía 29 años, que era de complexión robusta, cabello corto, barba delgada y que vestía camisa a cuadros y botas vaqueras al momento de su desaparición. La ficha se compartió en redes, pero fue el silencio de las figuras cercanas a él lo que hizo que las alertas internas se encendieran. Ni Marquitos Toys ni el Panther publicaron nada al respecto. Ningún descansa en paz, ningún ayuden a compartir. Solo silencio. Un silencio que en estos círculos suele significar algo más profundo: miedo, advertencia o complicidad. La ausencia de Fernando comenzaba a tener un peso incómodo. No era solo un influencer perdido, era alguien que había estado cerca del calor de los reflectores de un mundo que coquetea con lo ilegal, que presume lujos inexplicables y que juega con el peligro como si fuera parte del personaje. ¿Será que fue el fin de este hombre? ¿O solo está desaparecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Los días pasaron y nada parecía dar con el paradero del ranchero. No había huellas ni un rastro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Sin embargo, del cielo a la tierra nada se oculta, y él no era la excepción.
En las tierras secas de Galeana, Nuevo León, cuando don Eleuterio, un campesino de rostro curtido por el tiempo y las jornadas eternas bajo el calor, decidió salir temprano a revisar los canales de riego. La noche anterior había llovido ligeramente, y aunque no era temporada de cultivo, siempre mantenía sus terrenos vigilados, por si alguna bestia se metía o si los arroyos traían arrastre peligroso. Caminaba con su machete al cinto, sus botas empolvadas y un cigarro ya a medio consumir colgando de los labios, cuando algo lo hizo frenar en seco. Al fondo del camino de terracería, detrás de unos matorrales bajos, lo que al principio creyó que era un costal abandonado, empezó a tomar forma bajo la tenue luz de la mañana. Se acercó lentamente, por pura intuición, porque algo dentro de él le decía que eso no era basura, y no lo era. A medida que avanzaba, el hedor le golpeó el rostro como una pared caliente. El cigarro cayó al suelo, olvidado, y la mano le tembló. Los ojos se le aguaron, no solo por el olor, sino por la escena que tenía frente a él. Un cuerpo, desnudo del torso hacia arriba, con la piel inflamada, reventada en algunas partes, los brazos extendidos en una posición antinatural y el rostro irreconocible por el nivel de descomposición y los hematomas. El campesino retrocedió de inmediato, a punto de vomitar. Se sostuvo de un árbol, tragando en seco, sudando frío. No era la primera vez que veía algo así. La sierra tiene sus propios demonios, pero esta vez algo era diferente. Había algo en la escena, una especie de carga extraña en el aire, como si aquello que yacía frente a él no fuera solo un cadáver, sino un mensaje. Sacó su viejo celular, marcó tembloroso a la comandancia municipal y con la voz entrecortada dio las indicaciones. Los primeros en llegar fueron los policías locales, luego el ejército y finalmente peritos del estado. Cuando vieron el cuerpo, todos lo supieron. No era un desconocido. A pesar del estado del cadáver, varios tatuajes visibles en los brazos y el costado bastaron para confirmar una sospecha que llevaba días flotando en el aire. Lo que las autoridades no decían en público se volvió evidente al ver el cadáver tendido sobre la tierra. Era Fernando Angulo López, conocido en redes como el Ranchero 95, desaparecido desde el 7 de abril. Ahora estaba ahí, inmóvil, frío, quebrado, sin vida. Pero lo más perturbador no fue solo encontrar el cuerpo, fue lo que hallaron a escasos centímetros de su mano derecha, una hoja amarillenta por la humedad, sujeta por una piedra, como si alguien se hubiese asegurado de que no saliera volando. Estaba escrita a mano, con tinta negra, en letras grandes, firmes, que parecían más un grito que una advertencia. La nota decía: nunca debiste haber ido a esa fiesta. Quien se relacione con los Chapitos firma su tumba. Los agentes intercambiaron miradas. El comandante de la policía local pidió de inmediato que se tomaran fotografías, que se sellara la escena, que se cuidara cada milímetro. No era una ejecución cualquiera. Era un mensaje, uno que hablaba de una guerra en marcha, uno que conectaba directamente con los recientes eventos en Sinaloa, Sonora, Jalisco y ahora también en Nuevo León. El cadáver de Fernando no solo representaba una muerte, era una advertencia a todo aquel que jugara con fuego dentro del mundo del narcoinfluencerismo. Horas más tarde, la noticia ya circulaba entre periodistas independientes, filtrada desde adentro. El nombre de El Ranchero 95 volvió a las redes, pero esta vez no en forma de videos rurales ni risas con sombrero, sino en notas grises, encabezados rojos y una fotografía de la ficha de desaparición tachada con la palabra localizado. El público no tardó en reaccionar. Algunos lo lloraban, otros lo maldecían, otros más guardaban silencio por miedo, porque sabían que cuando se toca el nombre de los Chapitos, las consecuencias llegan sin previo aviso. La autopsia reveló lo esperado. Fernando había sido asesinado al menos 36 horas antes del hallazgo. Tenía múltiples fracturas en las costillas, signos de tortura, golpes en el cráneo y marcas en las muñecas, como si hubiese estado atado. Pero lo más importante era lo que le faltaba: su teléfono. No fue encontrado en la escena, tampoco su billetera, solo el cuerpo y la nota. Lo habían matado, sí, pero lo habían despojado de todo lo que pudiera decir más de lo que ya habían escrito en esa hoja macabra. La pregunta que más retumbaba era simple: ¿a qué fiesta se refería el mensaje? La respuesta comenzó a tomar forma entre susurros. Días antes de su desaparición, Fernando habría asistido a una reunión privada organizada por un grupo de amigos en el sur de Sonora. En esa fiesta, se rumora, habrían estado presentes personajes ligados a los Chapitos, entre ellos operadores menores y músicos que trabajan bajo la protección del grupo.
Aunque Fernando no tenía antecedentes criminales, su cercanía con ciertas figuras públicas del mundo narco lo habían vuelto un objetivo. Para muchos era una cara simpática, un rostro confiable, alguien que solo mostraba la vida en el rancho. Pero para otros era un vínculo, una grieta. Y en este juego basta una grieta para dejar pasar la bala. Pero ¿quién fue el responsable de la muerte del ranchero? ¿A quién le debían para que le hicieran tal cosa? El impacto del mensaje dejado junto al cadáver todavía retumbaba en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, y las imágenes del cuerpo maltrecho y la nota escrita a mano circulaban entre mandos de inteligencia como si fueran una bomba de tiempo. No era una ejecución cualquiera, era una declaración de guerra disfrazada de advertencia. Las palabras eran claras: nunca debiste haber ido a esa fiesta. Quien se relacione con los Chapitos firmó su tumba. Pero lo que no estaba claro, aún, era quién lo había escrito. Fue entonces cuando las fuerzas de investigación federales y estatales se pusieron en marcha. Comenzaron desde lo más básico, las últimas horas de vida de Fernando. Interrogaron a vecinos de Rayón, Sonora, revisaron las cámaras de vigilancia más cercanas a la colonia Centro y solicitaron registros de su teléfono, aunque el dispositivo jamás fue encontrado. El seguimiento del tráfico de datos móviles arrojó una conexión establecida con una red Wi-Fi privada en las afueras de Magdalena de Quino, pero no pudieron rastrear más. Lo que sí sabían era que había asistido a una fiesta con gente pesada, un evento privado organizado en un rancho supuestamente bajo protección de operadores de los Chapitos. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Pero lo que cambió el rumbo de la investigación no fue una cámara ni un celular, sino un soplo. Una voz dentro de los pasillos de la prisión de Hermosillo, donde un reo con antecedentes por tráfico de armas pidió hablar bajo condición de anonimato. Dijo que sabía quién había dejado la nota. Dijo que, en los días previos, se hablaba entre los internos del movimiento de la Malliza, una célula brutal y discreta que había comenzado a resurgir en Sonora y Chihuahua, alineada con los intereses del Cártel de Juárez, pero operando de forma independiente. Este grupo, según el informante, estaba llevando a cabo una serie de limpiezas silenciosas contra personas vinculadas a los Chapitos, sin importar el nivel de involucramiento. La información encendió las alarmas. Hasta entonces la Malliza no había figurado en el caso, pero todo empezó a tomar sentido. El ranchero 95 no era un capo, ni un operador de peso. Era una figura pública, un youtuber con cierto alcance, pero sin un rol clave en el narcotráfico. Y sin embargo, su muerte había sido violenta, simbólica y pública. ¿Por qué él? Los analistas comenzaron a cruzar información. Descubrieron que uno de los asistentes a la fiesta donde Fernando fue visto por última vez era sobrino de un operador de alto rango de los Chapitos, y que días antes, esa misma persona había sido interceptada por hombres armados que le arrebataron documentos, dinero y 2 armas. Nunca lo denunciaron, pero la inteligencia ya tenía registrada la agresión. La venganza no se hizo esperar. Unos días después, un convoy armado atacó una casa de seguridad en la sierra de Chihuahua que se creía estaba bajo custodia de la Malliza. Hubo muertos. Uno de ellos, según los datos recolectados, era primo lejano de un jefe de célula que operaba al sur de Sonora. Fue allí donde el caso tomó otro giro. Los investigadores descubrieron entonces que lo de Fernando no fue un crimen aislado. Fue una represalia, no contra él directamente, sino contra el entorno, contra la simbología que representaba. El ranchero 95 había compartido cámara, fiestas y viajes con Marquitos Toys, con Kevin Toys, con músicos que dedicaban temas a los Chapitos y con otras figuras ligadas a esa estética de poder criminal que los cárteles de la vieja escuela ven como una ofensa. La Malliza, al parecer, no solo había comenzado a tomar fuerza nuevamente, también había declarado una guerra silenciosa contra todo lo que oliera a Chapitos. Pero si la Malliza era el responsable, ¿cómo habían dado con Fernando? ¿Cómo habían rastreado a alguien que ni siquiera tenía antecedentes penales? La respuesta era igual de dura que previsible. Alguien habló. La fiesta en la que Fernando estuvo había sido privada, sí, pero no secreta. Algunos asistentes se tomaron fotos, otros hicieron transmisiones en vivo, y aunque él no publicó nada comprometedor, su rostro apareció en una historia de Instagram en el fondo de un video donde se brindaba con un hombre que llevaba cadena con un dije en forma de calavera, un símbolo habitual entre los operadores de los Chapitos. La historia fue eliminada minutos después, pero no antes de que circulara en grupos cerrados de Telegram donde operadores criminales intercambiaban información. Alguien la capturó, alguien lo identificó, y alguien dio la orden. No porque Fernando fuera importante, no porque significara una amenaza, sino precisamente porque no lo era.
porque al eliminar a un eslabón débil, el mensaje era más contundente. Aquí nadie es intocable. La fiscalía solicitó acceso a registros de peaje, cámaras de casetas y rutas entre Sonora y Nuevo León. Encontraron que un vehículo Nissan Frontier, registrado a nombre de una mujer en Chihuahua, había cruzado por varias de esas rutas en los días en que Fernando estuvo desaparecido. En ese mismo vehículo, según registros posteriores, se detectó movimiento en una estación de servicio cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Las cámaras mostraban a 3 hombres encapuchados comprando agua, uno de ellos cojeando, y todos pagando en efectivo. No se detuvieron mucho, solo lo necesario. A partir de ahí, las investigaciones se centraron en una célula conocida como Los Pelones, una subestructura de la Malliza que había estado operando bajo perfil desde hace años. Se decía que habían regresado con fuerza desde 2023, reclutando jóvenes sin antecedentes y trabajando en coordinación con viejos operadores del Cártel de Juárez. Uno de sus principales métodos era precisamente ese: atacar eslabones menores, influencers, músicos o mensajeros, para no desatar una guerra abierta, pero sí mandar un mensaje claro de territorio y límites. Al profundizar en los registros telefónicos, una conexión llamó la atención. Un número marcado desde el celular de Fernando, antes de desaparecer, correspondía a una persona que ya estaba en la mira de inteligencia. Un exoperador del cártel de Sinaloa que habría cambiado de bando meses atrás, uniéndose a una célula contraria. Fue la última llamada registrada, una cita que al parecer selló su destino. ¿Y ahora qué pasaría con Marquitos Toy? ¿Cómo se tomaría esta noticia? Marquitos Toys, que hasta hace una semana se mostraba invencible en redes rodeado de risas, camionetas de lujo, música en vivo y amigos que parecían salidos de una película de acción, ahora caminaba con la mirada hacia atrás, como si cada sombra pudiera ser su última. La muerte de su hermano Kevin había sido el primer golpe, un balazo que no solo atravesó su sangre sino su propia identidad. Porque si Kevin cayó en plena zona exclusiva de Zapopan, con toda su seguridad, su presencia pública y su fama, ¿qué lo protegía a él? Pero lo de Fernando, el ranchero 95, fue diferente. Fue una confirmación, un mensaje directo. Estamos viendo a todos los que te rodean. Primero fue la sangre, ahora el silencio. Y ese silencio, ese hueco que quedó cuando el ranchero desapareció y luego apareció destrozado con una nota que mencionaba directamente a los Chapitos, lo hizo entender que esto ya no era una amenaza velada. Era una cuenta regresiva. Marquitos no dormía. Se levantaba sobresaltado con cualquier ruido. Cambió de casa 3 veces en una semana. Canceló apariciones públicas, bajó el ritmo en redes sociales. Las historias que antes estaban llenas de fiestas, motos, caballos y viajes, se convirtieron en tomas breves de ventanas cerradas, interiores de camionetas oscuras y una constante frase que empezaba a preocupar a sus seguidores. Estamos enfocados, ya vendrán cosas buenas. Pero los que lo conocían de cerca sabían leer entre líneas. Él no estaba enfocado. Estaba acorralado. La muerte del ranchero fue el punto de quiebre, porque Fernando era el más inofensivo de todos. No hablaba de armas, no presumía dinero sucio, no se metía en líos. Solo mostraba la vida de rancho, las costumbres y la cultura. Sin embargo, fue hallado en condiciones inhumanas, torturado, abandonado, como si no valiera nada. Marquitos sabía lo que eso significaba. Si pudieron ir por él, podían ir por cualquiera, y ese cualquiera ahora tenía su nombre. Se encerró durante días, cambió números, blindó sus dispositivos, contrató un grupo de seguridad privada que trabajaba por fuera del circuito narco. No confiaba ya ni en su sombra. Gente con la que había crecido empezó a parecerle sospechosa. Algunos conocidos dejaron de contestarle. Otros de repente reaparecieron para preguntar ¿cómo estás?, con una calidez que le sonaba falsa, peligrosa. Era como si todos supieran que la tormenta se le venía encima y esperaban ver si aguantaba o se quebraba. En su círculo íntimo se hablaba en voz baja. Nadie mencionaba a la Malliza, pero todos sabían que ese era el grupo que había dejado la nota junto al cuerpo de Fernando. El nombre ya no era solo una leyenda del pasado. Era el responsable de una limpieza metódica, una operación quirúrgica que estaba desmantelando poco a poco el universo narcodigital de los Toys. Atacaban las cabezas visibles de golpe. Lo hacían al estilo antiguo. Primero los cercanos, los débiles, los que nadie esperaba que cayeran. Para sembrar pánico, para desestabilizar, para obligarte a mirar a tu alrededor, sin saber quién será el siguiente. Este sábado 12 de abril, la Sindicatura de Costa Rica en el municipio de Culiacán, Sinaloa, fue escenario de un nuevo enfrentamiento armado que volvió a encender las alertas en la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento tuvo lugar en las inmediaciones del campo agrícola conocido como Paralelo 38, ubicado en los límites en el municipio de Navolato. En el lugar, fuerzas de seguridad localizaron una camioneta con múltiples impactos de bala y el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Daniel Contreras, alias El Picuco, presunto integrante de la Gente del Sombrero. Fuentes cercanas a las investigaciones confirmaron que el tiroteo se dio entre integrantes de la Gente del Sombrero, célula ligada al grupo de Ismael El Mayo Zambada, y la Gente de los Guzmán, facción directa de los Chapitos encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La confrontación habría comenzado luego de que ambas células criminales coincidieran en un punto estratégico dentro del sector agrícola, donde se presume que disputaban rutas de trasiego y control logístico. El Picuco era ampliamente conocido por su cercanía con mandos medios de la Gente del Sombrero y por haber mostrado en redes sociales imágenes portando armas largas, equipo táctico y radios de comunicación, además de parches alusivos a su grupo. Su actividad en redes había llamado la atención tanto de autoridades como de rivales, ya que en sus publicaciones hacía constantes referencias a zonas rurales bajo disputa. De acuerdo con testimonios no oficiales, el convoy en el que viajaba el Picuco fue emboscado mientras patrullaban la zona en camionetas con blindaje artesanal. El enfrentamiento, descrito por habitantes locales como un toponazo violento, duró varios minutos y generó temor entre jornaleros y trabajadores agrícolas que se encontraban en campos cercanos. Muchos de ellos buscaron refugio ante el estruendo de las ráfagas de cuerno de chivo y armas calibre .50. Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, se desplegaron en el área tras recibir múltiples reportes al 911 sobre disparos en la zona. Al llegar encontraron una camioneta abandonada con múltiples impactos de bala y un cuerpo sin vida en su interior. Más tarde, el occiso fue oficialmente identificado como Daniel Contreras, de aproximadamente 26 años, quien según registros de inteligencia figuraba como colaborador activo en labores de seguridad, monitoreo de radiofrecuencias y patrullaje en brechas para la célula del Sombrero. En el lugar del enfrentamiento se aseguraron varios casquillos percutidos, cargadores vacíos, fragmentos de chalecos balísticos y un radio de comunicación. No se reportaron detenidos y, hasta el momento, autoridades no han confirmado el número total de personas que participaron en el tiroteo, ni si hubo otros heridos o fallecidos además del Picuco. Pero ¿cómo fue que el Picuco inició en el mundo criminal? ¿Por qué se metió en ese mundo? Daniel Contreras, mejor conocido en el mundo criminal como el Picuco, no nació siendo un pistolero. Como muchos jóvenes del corredor agrícola de Sinaloa, su infancia estuvo marcada por el polvo, el calor, las bicicletas oxidadas y las radios de pilas que colgaban en las tienditas donde los adultos hablaban en clave. Creció en una pequeña comunidad de la sindicatura de Costa Rica al sur de Culiacán, en una casa de techo de lámina y paredes de bloques sin repellar. Su madre trabajaba como jornalera y su padre, un hombre con pasado turbio, desapareció cuando él apenas tenía 10 años. Desde entonces aprendió que en su tierra los hombres fuertes no duraban, pero los astutos podían dejar huella. De adolescente, el Picuco ya no era Daniel. Ya no era el niño que jugaba con resorteras ni el que acompañaba a su madre a lavar ropa al canal. A los 15 años ya era el morro de la radio, porque era el encargado de monitorear la frecuencia del rancho donde vivía, una actividad que se le encomendó casi sin que lo notara. Un vecino, ligado a la célula conocida como la Gente del Sombrero, le regaló un radio de corto alcance y le dijo que si veía o escuchaba algo raro, lo avisara. A cambio recibiría semanalmente un sobre con billetes arrugados. No era mucho, pero para un joven sin futuro escolar y con hambre constante, era el inicio de algo más grande. Ese fue su primer contacto. Ahí entendió cómo funcionaba la estructura. Los halcones observaban, los toros respondían, los de arriba daban las órdenes, cada quien en su lugar. Él, sin saberlo, ya había entrado al engranaje, y le gustó. Empezó a relacionarse con jóvenes mayores, a recibir encargos, a llevar recados, a prestar su celular para llamadas encriptadas. No preguntaba, no opinaba, solo cumplía. El salto llegó cuando un operador de confianza en la zona cayó abatido durante una redada en las brechas. El puesto quedó libre y aunque había quienes tenían más edad y experiencia, fue Picuco quien se ofreció a cubrirlo. A sus 17 años ya manejaba una moto robada y sabía cómo evitar a los retenes. Entregaba sobres, cargaba mochilas, movía cosas sin preguntar, pero lo que lo hizo destacar no fue su violencia, sino su inteligencia. Aprendió rápido a identificar vehículos sospechosos, a reconocer placas clonadas, a distinguir uniformes reales de falsos. No tardó en ganarse la confianza de un mando medio apoyado, el Rulas, que lo integró de lleno en las tareas operativas.
Fue entonces cuando el Picuco desapareció de las calles normales y se volvió parte del paisaje de las brechas. Cambió su ropa por camuflaje, su celular por radios encriptados, su apodo comenzó a sonar en las radios internas. Su nombre ya era parte de las listas de vigilancia. Lo que vino después fue velocidad. Subió de nivel, aprendió a desarmar un cuerno de chivo, a disparar desde una camioneta en movimiento, a plantar miedo solo con su presencia. Pero también aprendió a callar. Nunca hablaba de los jefes, ni de las rutas, ni de los cargamentos, ni siquiera entre los suyos. Ese silencio le ganó respeto. En un mundo donde los bocones terminan bajo tierra, él se volvió una figura confiable. No era el más violento, pero sí uno de los más útiles. A los 20 años ya tenía bajo su cargo a 3 halcones menores y coordinaba uno de los radios en el sector norte de Costa Rica. Su tarea era vigilar la entrada a Navolato, un punto clave en la ruta de Cristal hacia Sonora. Ya no andaba en moto, ahora manejaba una Tacoma blindada. Sus fotos empezaban a circular en perfiles falsos, con el rostro cubierto, armado hasta los dientes y siempre portando los parches de la gente del sombrero. Le gustaba posar, pero nunca usaba su cara completa. Jugaba con la línea entre lo visible y lo invisible. Fue durante esa etapa que se cruzó con miembros de la célula contraria, la gente de los Guzmán. En ese tiempo aún había una tregua informal, pero ya se respiraba la tensión. El Picuco sabía que la paz era temporal. La lealtad para él era sagrada, y su código era claro. Primero los de sombrero, siempre. Ese sentido de fidelidad absoluta le permitió acercarse aún más a los de arriba. Le empezaron a confiar rutas, traslados, incluso vigilancia de reuniones entre jefes. Lo que lo volvió peligroso no fue que fuera sanguinario, sino que conocía demasiado. Sabía cuándo se movía la mercancía, quién la transportaba, en qué vehículo, por qué camino. Sabía los nombres de los intermediarios, los ranchos donde se almacenaba el producto, los códigos en las radios. Era sin quererlo una enciclopedia de operaciones. Por eso lo cuidaban, por eso lo protegían, pero también por eso muchos querían verlo caer. Aún así, Picuco no se creía intocable. Era joven, pero no ingenuo. Sabía que todo podía terminar en un segundo. Por eso no dejaba cabos sueltos. Cambiaba constantemente de ruta, de equipo, de números. Nunca dormía en el mismo rancho más de 2 días. Evitaba las fiestas grandes. No se fiaba de nadie que no conociera desde los tiempos de las radios. Pero cometió un error. Empezó a subir contenido a redes. Era sutil. Videos con música tumbada, imágenes borrosas de sus armas, close-ups de los parches con la leyenda 100% sombrero. Al principio era solo para los suyos, pero poco a poco se volvió parte del club narco digital. Cuentas que lo seguían, lo etiquetaban, lo celebraban. En cuestión de meses, su apodo era tendencia en páginas anónimas de Telegram. Lo querían entrevistar, hacer corridos, y él sin decir mucho alimentaba la leyenda. Esa visibilidad fue su talón de Aquiles. Porque al mismo tiempo que ganaba fama, también levantaba alertas. Los Guzmán comenzaron a seguirle la pista. Sabían que ese joven no era solo un operador más. Era una pieza clave en la estructura regional. Y si querían desestabilizar a los del sombrero, él era el primer blanco. Los días previos a su caída estuvieron marcados por movimientos extraños. Radios saturados, silencios largos en las frecuencias, vehículos desconocidos rondando el paralelo 38. El Picuco lo sabía, lo intuía, pero no se echó para atrás. Era su zona, y él no iba a huir. El 12 de abril se subió a su camioneta blindada con otros 2 jóvenes. Patrullaban la entrada a una brecha cuando el convoy rival los interceptó. No hubo advertencia, solo ráfagas. El topón fue directo, a quemarropa. Algunos dicen que resistieron, que respondieron, que alcanzaron a repeler por unos minutos. Pero la emboscada estaba bien calculada. En cuestión de minutos la unidad quedó convertida en un colador. ¿Será que realmente impactó en el cártel la muerte del Picuco? Para cuando las primeras imágenes de la camioneta destrozada en el campo paralelo 38 comenzaron a circular por canales de Telegram y mensajes encriptados, los que tenían que saberlo ya lo sabían. El Picuco había caído. Fue un golpe seco, brutal, inesperado. No por el hecho de que hubiera muerto, porque en ese mundo todos tienen claro que la vida se juega por horas, sino por lo que él representa. El Picuco no era cualquier pistolero. No era un halcón que acababa de subir, ni un joven más temido en la euforia de los TikToks narcos. Él era en muchas zonas de Costa Rica el operador más confiable que tenía la gente del sombrero en esa franja crítica entre Navolato y Culiacán. Su caída no solo fue una baja táctica, fue una grieta abierta en la estructura que durante años había mantenido cierto equilibrio frente al crecimiento agresivo de los Guzmán. Las primeras reacciones dentro del círculo más cercano del Picuco fueron silenciosas.
Su gente, los que solían rodar con él en convoyes de 3 o 4 camionetas, no lloraron ni hicieron corridos de inmediato. Lo primero fue el silencio de radio. Durante casi una hora, las frecuencias que normalmente estaban saturadas de códigos, reportes de vigilancia y chismes de brecha quedaron mudas. Era el luto del narco. Callar para recordar, callar para analizar. Porque cuando matan a uno de los suyos, no solo hay rabia, hay miedo, hay dudas. ¿Quién lo vendió? ¿Quién le falló? ¿Cómo los rivales supieron dónde estaría justo esa mañana? Esa misma tarde, en una casa de seguridad al norte de Culiacán, un mando medio de la gente del sombrero conocido como el Chore convocó a una reunión cerrada. No era una junta de reacción común, era una especie de comité de emergencia. No había gritos ni amenazas vacías, había tensión. El Chore tenía el rostro duro y su voz se mantuvo firme cuando dijo: a Picuco no lo mataron por andar de bocón, lo mataron porque sabían que era una columna nuestra. Esto no fue un levantón cualquiera, esto fue una estrategia, nos lo bajaron para debilitarnos. Ahí entendieron todos que el ataque no fue impulsivo, fue un golpe quirúrgico, una decisión calculada por parte de los Guzmán, que sabían exactamente quién debía tumbar para sembrar caos en la red operativa de sus rivales. Porque Picuco no era solo un operador, era un nodo de control. Coordinaba radios, rutas de paso, relevo de halcones, monitoreaba las entradas a Costa Rica y tenía ojos en al menos 3 puntos de almacenaje clave. Con su muerte, la red del sombrero quedó coja por un instante, y ese instante fue suficiente para que las otras células comenzaran a moverse. El golpe también afectó moralmente. Entre los más jóvenes del grupo, los que veían al Picuco como una especie de figura aspiracional, la noticia cayó como balde de plomo. Era el ejemplo de que ser leal, disciplinado y discreto no garantizaba nada. Varios que ya coqueteaban con la idea de cruzarse al bando contrario, tentados por las mejores armas, el dinero más rápido o la fama en redes, comenzaron a desaparecer de las reuniones. Algunos se fueron sin avisar, otros simplemente bajaron la cabeza y se alejaron de los radios. El sombrero sentía cómo el enemigo no solo mataba cuerpos, también debilitaba convicciones. En los días siguientes, el ambiente entre las filas del cártel se volvió tenso. Había rumores de traición. Se hablaba de que alguien cercano al Picuco pudo haber filtrado información. El convoy que lo emboscó sabía exactamente por dónde iba, qué ruta tomaría y cuántos hombres lo acompañaban. Nadie en el sombrero lo decía abiertamente, pero la sospecha crecía como hiedra venenosa. Se revisaron radios, teléfonos, se interrogó en privado a halcones sin puntos de vigilancia. Nadie confesó nada, pero la paranoia ya estaba instalada. El golpe también tuvo repercusiones operativas inmediatas. 3 audios quedaron sin operador fijo tras la muerte del Picuco. Los relevos se improvisaron con novatos o con elementos que venían de otras regiones, lo que provocó descoordinación, errores logísticos y pérdida de control en zonas sensibles. En cuestión de días se detectó que 2 cargamentos menores no llegaron a destino, algo que no pasaba desde hacía meses. Era una muestra clara de que la caída del Picuco había desarticulado temporalmente una parte del engranaje. ¿Y ahora qué haría la gente del sombrero? ¿Será que cobrarán venganza? 4 días después de la muerte del Picuco, comenzó a circular en canales encriptados un audio de voz baja, distorsionada pero inconfundiblemente auténtica. No llevaba firma, no decía nombres, pero los que conocen las claves sabían que no era una amenaza vacía. Era un mensaje, un vacío, una sentencia. Nos quitaron a un soldado. Ustedes decidieron cómo empezar esto. Nosotros vamos a decidir cómo termina. Por el Picuco, por cada hombre que no se vendió, vamos a ajustar cuentas. Y no va a ser con balazos al aire. Vamos por la cabeza. El mensaje no era para los medios, no era para el gobierno, era para los Guzmán. Para cada jefe de célula, cada operador táctico, cada halcón en radio en mano. Y los que escucharon entendieron. El sombrero no estaba roto, estaba en modo retaliación. A partir de ese momento, los movimientos en zonas clave de Culiacán y Navolato comenzaron a alterarse. Se notaron ausencias, cosas que antes estaban activas quedaron vacías. Algunas rutas de paso comenzaron a cerrarse, otras más peligrosas fueron activadas de nuevo. La gente del sombrero, en lugar de confrontar de inmediato, comenzó a aislar a los operadores de los chapitos, a descomponer su logística desde las orillas. Pero la primera respuesta visible no tardó mucho. En las afueras de Quillá, una camioneta fue encontrada calcinada con 2 cuerpos dentro, esposados y atados con alambre de púas. En el parabrisas, apenas visible entre el hollín, alguien había escrito con un clavo oxidado: por el P. Nadie tenía dudas, era la firma. Era la primera estocada.
Los cuerpos fueron identificados horas después. Se trataba de 2 jóvenes que habían sido vistos días antes con integrantes de la célula de los menores, ligados directamente a los chapitos. No eran grandes peces, pero su eliminación fue un mensaje quirúrgico y silencioso. No importa tu rango, si estás en la cadena, estás en la mira. En los días siguientes se documentaron por lo menos 3 levantones en las brechas de Altata y La Palma. En cada uno de los casos, los desaparecidos tenían vínculos con redes de comunicación internas de Guzmán. El patrón era claro: el sombrero no estaba golpeando al azar, sino desactivando uno por uno los nodos de vigilancia que alimentaban el poder territorial de sus enemigos, y mientras lo hacían seguían en silencio, sin videos, sin escándalos, solo ejecuciones precisas y un rastro de cuerpos. En una ocasión, una página anónima de redes sociales, de esas que informan lo que nadie se atreve a decir en voz alta, publicó una historia con una imagen oscura, un rostro cubierto con una capucha negra, una pistola sobre la mesa y una frase en la parte inferior: "Tú lo viste caer, nosotros te vamos a ver sangrar, y no será en video". El mensaje llegó a todos los puntos, pero sobre todo llegó a los que debían recibirlo. La gente del sombrero no solo estaba vengando al Picuco, estaban enviando un recordatorio brutal de su estructura silenciosa, de su capacidad de infiltrar, de borrar rostros y operaciones sin hacer ruido. Sabían que enfrentarse frontalmente a los chapitos en guerra abierta atraería la mirada del gobierno, la Guardia Nacional, los ojos de la DEA. Pero una campaña de venganza quirúrgica dosificada y selectiva no solo era más efectiva, era más temida. Los líderes medios de los Guzmán, al notar el patrón, comenzaron a tomar precauciones. Algunos cambiaron de zonas, otros mandaron a sus familias fuera del estado. Las camionetas bajaron de número, los convoyes se replegaron en ciertas regiones. El mapa de control estaba empezando a desbalancearse, porque mientras ellos veían en redes sociales y trataban de sostener su imagen mediática, el sombrero solo estaba cazando. Un operativo en la Sierra del Pozo, originalmente destinado para desarticular una célula menor, terminó siendo un señuelo. Un grupo de operadores de los chapitos que habían llegado creyendo que tomarían un rancho sin resistencia, cayeron en una emboscada brutal. 3 muertos, 1 desaparecido. Nadie grabó, nadie se adjudicó el hecho. Solo se supo que fue una trampa bien puesta con datos que solo alguien dentro de su misma estructura pudo haber filtrado. La paranoia se desató. Los chapitos comenzaron a interrogar a sus propios halcones. Se desconfiaba de todo, e incluso entre hermanos de armas. Los silencios se volvieron sospechosos, y en ese clima de tensión interna, el mensaje del sombrero se volvía más claro. No tenían prisa, tenían objetivo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.